estamos con todo. Estás en Radio Argentina, recordamos que todas las notas producidas en este programa se repiten en Radio El Mundo de Buenos Aires y sus repetidoras, y también en este momento estamos saliendo en vivo por FM Total 106.7 de la ciudad de Villa Ángel. Un abrazo grande a nuestros amigos de Abeto Esquivel de Villa Ángela. Bueno, sí, ahora lo tengo al doctor Héctor Polino, un enorme dirigente político, como recién lo tuve a Miguel Ángel Toma, también otro dirigente de una trayectoria enorme, en el caso de Héctor, un dirigente socialista de muchos años, 3 veces diputado, abogado, escribano, y hace 25 años que está a cargo de la ONG Consumidores Libres, uno de los temas que hace mucho más de esos años que sigue teniendo en vilo la población, que es la inflación. Héctor, ¿cómo estás? Rafael te saluda. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, hace muchos años que la inflación tiene en vilo a los argentinos, ¿no? Y cada vez nos desgasta más. Sin duda, sin duda. Hace muchísimos años que la Argentina tiene un proceso inflacionario muy alto, incluso llegó a tener hiperinflación en algún momento, y desde hace también varios años la Argentina ocupa el 3er lugar en el mundo por el índice inflacionario que tienen. Solamente 2 países, Venezuela y Sudán del Sur, tienen un mayor porcentaje de inflación que la Argentina. Y desplazamos al Congo y a Siria, también que estaban antes que nosotros. Bueno, la Argentina lo desplazó al cuarto lugar al Congo y al 5º lugar a Siria. Y yo no sé si ya te lo señalé en la oportunidad anterior, tengo en mi poder los países más importantes del mundo, el índice inflacionario que tuvieron el año pasado. Y hay países que no solo no tuvieron inflación, sino que tuvieron una inflación negativa. Es decir, que los precios, en lugar de subir, bajaron en el año 2020 en relación al año 2019. Por ejemplo, Japón dio menos 1,2%, Irlanda menos 1%, Suiza menos 0,8%, Hong Kong menos 7%, China menos 0,3%, Singapur Singapur no tuvo inflación, le dio 0,0%. Ahora, hablas del año vos, ¿no? El año calendario. Durante el año 2020, Italia tuvo 0,2% en el año. Finlandia también 0,2%. Portugal 0,3%. Suecia 0,5%. España, Francia y Inglaterra 0,6% cada uno de esos 3 países. Ahora, yo pregunto algo. 0,7%. Australia 0,9%. Alemania, en todo el 2020, 1%. Estados Unidos 1,4%. Nueva Zelanda 1,4%. Indonesia 1,6%. Polonia 2,4%. Sudáfrica 3,3%. México 3,5%. Filipinas 4,2%, Brasil 4,6%, India 4,6%, Rusia 5,2%, Arabia Saudita 5,3%, y luego viene Turquía 15%, y Argentina 36,1%. Ahora, yo te pregunto a vos,
que has estado en la administración pública, que has sido diputado nacional en 3 oportunidades, que no es poco. Yo me pregunto lo siguiente, cuando se postulan para administrar, para robar, para administrar mal, total cierran la puerta y no es de él, no es de ellos. ¿Sabes cómo explicártelo? El empresario privado que hoy cierra la puerta de su pyme se va con sus problemas a su casa. A mí me parece que los funcionarios públicos, los que están en el poder, me refiero a los que manejan la economía del país desde el punto de vista político, les importa 3 carajos, cierran la puerta, y es como que no les importa nada. La confusión mía pasa por, les interesa administrar bien por el bronce, por sus hijos, o les importa 3 carajos y la cuestión es el poder y robar lo antes posible y lo que más pueden. Porque yo no le encuentro sentido, si tantos países tienen inflación anual y la nuestra es mensual, ¿cómo puede ser que acá, con todo lo que dice que tenemos, lo administramos mal? ¿Por qué razón? ¿Qué razón tenés vos o qué razón observaste vos fuera de las empresas? Hablamos del país en sí, de la administración hoy Fernández, la administración Cristina Fernández de Kirchner, la administración, bueno, pasa por ahí, hablamos del país. ¿Qué le pasa? Bueno, mira, en política yo ingresé a los 15 años de edad en la fila de las juventudes del Partido Socialista y hoy continuó en la conducción nacional del Partido Socialista. Nunca cambié de partido y estoy en el partido por convicciones, por ideales, por querer cambiar la sociedad capitalista en la que vivimos por una sociedad mejor, una sociedad en la que vivimos que pone a las personas y a los recursos naturales al servicio del capital, por una sociedad en la que el capital esté al servicio de las personas y de los recursos naturales. Y existen en la vida política distintos partidos políticos, y dentro de cada partido político existen infinidad de dirigentes, mujeres y hombres, muchos que actúan honestamente, correctamente. Uno podrá coincidir o no con sus puntos de vista, con su prédica, con la actuación que han tenido en los cargos públicos, sean estos legislativos o ejecutivos, municipales, provinciales o nacionales, pero que lo hacen honestamente, sinceramente, por convicciones. Y hay muchos políticos que están en la vida política como un medio de vida. Claro. Utilizan la política para el enriquecimiento personal y familiar. Y entonces tienen un discurso en las campañas electorales para seducir, para atraer, para conquistar el voto de los ciudadanos. Pero cuando llegan al cargo público, sea ejecutivo o legislativo, luego actúan en función de sus intereses personales, defendiendo los intereses de determinados grupos económicos. Y se enriquecen y se corrompen. Entonces hay de todo en la vida política, como en la vida sindical, como en la vida empresaria y como en el propio periodismo. Existen periodistas honestos y existen periodistas que están al servicio de determinado grupo económico, de determinado sector, y bueno, tergiversan la información, cambian las noticias, etcétera. Yo creo, sí, te quería preguntar algo con relación a eso. Yo creo que hay muchos políticos, muchos legisladores también, como vos bien usaste la palabra muchos, porque la verdad que son muchos, que viven de los lobbies, ¿no? Te voto tal ley, tanto para mí. El ejemplo más claro fue la Banelco, Héctor. No te entendí, no se escucha bien, ¿cómo? La pregunta es esta. Hay muchos legisladores políticos
que viven de los lobbies, es decir, de los empresarios, de los lobbies, de votame tal ley, yo te doy tal. Y el ejemplo de corrupción fue la Banelco, ¿te acordás? Ah, claro, sí, sí, por supuesto. Entonces, Bueno, como mira, lo que decís, tiene que haber en la Argentina, y no hay, por un lado hay una gran decepción en la vida política, en la vida sindical, etcétera. Tiene que haber un mayor grado de involucramiento de los ciudadanos, de los trabajadores, de los jubilados, en la vida política, sindical y social de nuestro país. Tenemos que ser protagonistas y no meros espectadores y columnistas de lo que pasa en el país, lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en la justicia, lo que pasa en los gremios. Y la única forma de poder resolver este problema es con un mayor grado de involucramiento de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, en la defensa de principios, de ideales, de intereses, de modo tal que en la medida en que nos involucremos va a ser mucho más difícil la Banelco, va a ser mucho más difícil llevar a cabo actos de corrupción, va a ser mucho más difícil tener un doble discurso, porque la gente luego, al estar enterada y ser protagonista, los va a sancionar en la próxima elección o en la próxima renovación legislativa, en la próxima renovación de cargos sindicales, sociales, etcétera. No hay otra, un mayor grado de compromiso y de involucramiento en la cosa pública por parte de los ciudadanos de nuestro país. No hay otra forma de poder resolver este problema que tenemos desde hace bastante tiempo. Héctor, estamos con el doctor Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, fue 3 veces diputado nacional, una carrera en el socialismo impresionante, Héctor. La pregunta es esta: en la década del 70, en el 80, con el advenimiento de la democracia, los jóvenes participaban activamente, no importa si de izquierda, de derecha, de centro, pero los jóvenes participaban, Franja Morada, el mismo socialismo tenía una variada corriente de participación juvenil, la JP. ¿Cómo haces ahora para explicarle a un pibe de 18 años, 19, que no estudia, que no trabaja, que la mayoría no sabe ni quién es el presidente, ni cómo... a ver, ¿cómo explicártelo? La decadencia moral, la decadencia económica y la decadencia de que estudian, de que trabajen, es tal que hoy no movilizás a muchos jóvenes que serían de alguna manera el semillero, ¿no? Sí, es cierto. Lo que yo comprendo que hoy los jóvenes no estén interesados en la vida política, en la vida sindical, en la vida social, no se involucran, cada uno está pensando a ver en la computadora, en el teléfono celular, a ver cómo ingresan a alguna de las plataformas virtuales que existen. Está bien, pero tienen que involucrarse. Y también para involucrarse tienen que haber políticos o dirigentes sindicales con conducta, con trayectoria, que sean un ejemplo, que atraigan, que consiste en la atención de esos jóvenes para que se involucren en la vida social, política y sindical de nuestro país. Tenemos que revertir este fenómeno que existe. Y también es importante que los medios masivos de comunicación social le den mayores posibilidades a esos jóvenes que se inician en la vida política o sindical, que le den participación, posibilidades de poder expresarse, de poder
estar en contacto con sus conciudadanos, que los conozcan y que de esa manera se involucren más y se presenten luego como candidatos en las futuras elecciones. No hay otra forma de revertir este proceso. Y además, reclamándole a los que ya están en la función pública, reclamándole transparencia y pidiéndole rendición de cuentas. Cuando se presentan para renovar el mandato y se presentan como candidatos, bueno, concurrir a esos actos y exigirle una rendición de cuentas. ¿Qué hicieron desde una banca en el Consejo Deliberante, en la legislatura provincial o en el Congreso Nacional, o qué hicieron como funcionarios públicos en los poderes ejecutivos, o en la propia, bueno, en la justicia no hay elecciones, pero sobre todo cuando hay elecciones, que cada 2 años tenemos en nuestro país, bueno, pedir la rendición de cuentas, exigirles rendición de cuentas. Y de esa manera creo que va a haber un mayor compromiso y vamos a ir depurando y mejorando la vida política, sindical y social de la República Argentina, ¿no? Héctor, te mando un abrazo grande, buen fin de semana, y la semana que viene lo tenemos el índice de la primer quincena de marzo, entonces. Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Te mando un abrazo, gracias. Hasta pronto, que siga muy bien. Fue el doctor Héctor Polino, de Consumidores Libres,